Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir compartiendo las diapositivas de la clase. Ok, ¿han tenido ocasión de leer el documento, las lecturas, los capítulos del libro de Varia? A ver, creo que no. ¿Me están escuchando bien? De repente me pueden comentar en todo caso cómo les fue en la sesión de prácticas del día de ayer. Recuerden, el día de ayer el objetivo de la práctica dirigida, considerando que por el feriado no pudimos desarrollar el primer tema del curso, ¿no? Fue básicamente hacer como un breve repaso de todo lo que trabajaron ustedes, o los principales modelos que se trabajaron en el curso de Microeconomía 1, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del problema de los consumidores, el análisis estuvo concentrado en dos modelos, no el modelo de la teoría clásica de la demanda habitual, donde el ingreso es exógeno, sino más bien el que se denomina el modelo compra-venta, donde la riqueza de los consumidores está constituida por dotaciones iniciales de los bienes que en parte o en su totalidad le generan bienestar, ¿no? Entonces, en ese contexto, habíamos visto que, a diferencia del escenario donde el ingreso es exógeno, ¿no? Eso lo vieron ustedes en el curso de Microeconomía 1, los precios de mercado determinaban el valor de la riqueza de los consumidores, cosa que no ocurría en el escenario anterior, lo que hacía emerger un efecto adicional al efecto de ingreso convencional que se trabaja en el modelo básico del consumidor, que es el efecto riqueza y que tiene que ver con cómo cambios en los precios afectan el valor de las dotaciones y en consecuencia la capacidad de compra de los agentes, ¿no? En ese contexto, además, la representación del conjunto presupuestal cambia ligeramente, ¿no? A diferencia de ese escenario, como ustedes van a ver en esta clase y la siguiente, lo que nosotros vamos a considerar es un contexto en donde estos precios ya no están definidos, digamos, de antemano. Es decir, vamos luego a plantear un escenario en el que los agentes en efecto toman estos precios como si estuvieran dados, pero parte del problema, digamos, de resolver modelos de equilibrio general implica considerar esos precios como endógenos, es decir, todos estos precios luego van a ser determinados a partir de un conjunto más reducido de características físicas de la economía que luego vamos a definir para cada uno de los modelos que vamos a trabajar, ¿no? La segunda parte, o el segundo ejercicio, tenía como propósito que ustedes recordaran el problema de la firma, ¿no es cierto? Y en ese contexto, lo que se planteó es el problema de maximización de beneficios en un contexto de firmas competitivas, que es el que habitualmente vamos a trabajar, o vamos a considerar como referencia para los modelos que trabajemos luego de hacer referencia a la teoría del equilibrio general, ¿no? Y en ese contexto, los agentes lo que
las firmas buscan maximizar beneficios, es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus costos de producción, considerando los precios de los factores y el precio del bien que ofrecen en el mercado como variables exógenas, ¿no? Y entonces allí la condición de optimización nos llevaba al resultado en el que, dependiendo de cómo hayamos planteado este problema, ya sea considerando directamente los costos de los factores de producción, en cuyo caso encontraremos como condición de primer orden que la tasa técnica de sustitución marginal debe ser igual al ratio de precios de los factores de producción, o si es que ya hemos planteado el problema de minimización de costos, entonces vamos a poder definir directamente la condición de primer orden como la habitual condición de que el precio tiene que igualar el costo marginal de producción, ¿no? En cualquiera de los dos casos vamos a llegar al mismo resultado en lo que respecta a la determinación de la función de oferta, que es el resultado de interés. En ese caso es la oferta individual. Y luego, a partir de estas funciones de demanda individuales y funciones de oferta individuales que hemos identificado al resolver el problema de optimización de estos dos tipos de gente, entonces lo que se hacía finalmente era agregar para un determinado bien las demandas individuales y las ofertas individuales, y luego obtener en función de los parámetros de la economía el precio en el mercado de un determinado bien. Y a eso le llamábamos modelo de equilibrio parcial competitivo. Equilibrio porque se buscaba igualar, es un precio al cual se iguala, o se identifica el precio al cual se iguala la cantidad ofrecida en el mercado de un determinado bien y la cantidad demandada. Parcial porque estamos haciendo referencia a un solo mercado y no al conjunto de mercados relevantes en una economía. Competitivo porque estamos suponiendo que los consumidores y los productores se comportan competitivamente, es decir, actúan como si sus acciones no afectaran los precios de mercado. De ahí, digamos, el nombre del modelo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora transitar al escenario de equilibrio general, donde lo que vamos a ver es que metodológicamente se trata de un enfoque que tiene dos características esenciales. Una es que ve el sistema, digamos, a la economía como un sistema cerrado e interrelacionado, ¿no? Entonces, en ese contexto, a diferencia de lo que habitualmente veíamos en el modelo de equilibrio parcial, lo que vamos a tener es que cuando se considera el efecto de una perturbación, llamémosle por ejemplo un cambio en las preferencias de los consumidores, a esta perturbación, algo que ocasione un cambio en las preferencias, o por ejemplo una redistribución de los ingresos que resulta de una política redistributiva por parte del Estado, ¿no? Cambios en la estructura tributaria. Entonces, ante cualquiera de esas dos perturbaciones, en los modelos de equilibrio parcial típico, lo que hacíamos era concentrarnos en los efectos que esas perturbaciones tenían en el mercado de un bien en particular, ¿no? Mientras que en el contexto del modelo de equilibrio general, vamos a ver que vamos a identificar los efectos que esas mismas perturbaciones tienen en el conjunto de mercados relevantes para una economía. Y eso es clave porque lo que vamos a tener en general es que los mercados están interconectados, ¿no? Entonces, si por ejemplo evaluamos el efecto de una política redistributiva, ¿no? Que afecta y evaluamos, digamos, solo un mercado en particular, estaríamos perdiendo de vista el hecho de que esa misma política pueda afectar el equilibrio en otro mercado, o en el mercado de otro bien que esté interrelacionado con este primer mercado, es decir, con el cual este primer bien exhiba alguna relación de complementariedad o sustituibilidad que a su vez afecte su precio, ¿no? Entonces, eso solo lo podemos analizar en el contexto de un modelo de equilibrio general, y ahí digamos la relevancia de estos modelos, ¿no? Y el segundo aspecto, digamos, clave es que vamos a reducir en gran medida lo que vamos a definir como variables exógenas, ¿no? Mientras que en el modelo de equilibrio parcial, los precios de los otros bienes que no estemos analizando eran considerados variables exógenas en el modelo. Esto ya no ocurre en el modelo de equilibrio general competitivo. Todos los precios
todos los precios de los bienes en la economía son considerados variables endógenas. ¿Qué vamos a considerar variables exógenas? Vamos a considerar variables exógenas al número de agentes, vamos a considerar variables exógenas a las preferencias. En general vamos a trabajar con escenarios en donde las preferencias no cambian o esto ocurre como consecuencia de un choque exógeno. Vamos a considerar como variables exógenas a las tecnologías disponibles para los agentes una vez que incorporemos el problema de la producción. Y básicamente también, adicionalmente, vamos a considerar como variables exógenas a una cierta cantidad de recursos con los que la economía ya cuenta al empezar, digamos, el problema de decisión económica, ¿no? Entonces, esas van a ser nuestro set de variables exógenas y todo lo demás lo vamos a endogenizar en el contexto de estos modelos de equilibrio general. Lo que vamos a hacer es, siguiendo la propuesta más bien pedagógica de Walras, como ya lo había mencionado en la clase anterior, vamos a trabajar con un escenario simplificado para luego ir avanzando en complejidad. Eso va a implicar que vamos a trabajar inicialmente con lo que vamos a denominar el modelo de intercambio puro, que es el tema de nuestra clase de hoy. Entonces, el modelo de intercambio puro alude a un escenario en donde los agentes tienen ciertas cantidades de dotaciones de bienes, como un modelo de compra-venta, ¿sí? Y tienen que decidir, digamos, cómo intercambiar estos bienes, ¿no? Entonces, pueden decidir quedarse con sus canastas, con las que tienen como dotación inicial, o pueden intercambiarlas para lograr un mejor resultado. Algo que quería enfatizar en el contexto de estos modelos es que no vamos a presuponer de manera directa la existencia de un determinado tipo de reglas de intercambio, es decir, no vamos a asumir como un supuesto, digamos, a priori al presentar estos modelos el hecho de que los agentes siguen las reglas del mercado competitivo, sino que vamos a primero caracterizar lo que vamos a denominar asignaciones eficientes, y luego vamos a ver si es que el mecanismo del mercado, las reglas de intercambio que implementa el mercado competitivo, nos conducen en efecto a asignaciones que vamos a denominar eficientes, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a, por favor, en cualquier momento me pueden interrumpir, levantar la mano, escribir el chat, cualquier duda que tengan la pueden escribir por ese canal. Recuerden que también en para cada tema está habilitado un foro de consultas, ¿no? Entonces, ustedes pueden, mejor dicho, siéntanse libres de escribir cualquier duda que tengan, ¿sí? Bien, entonces, en esta economía de intercambio puro, como les había mencionado, vamos a considerar un escenario en donde hay muchos consumidores que intercambian sus dotaciones de bienes siguiendo ciertas reglas. Todavía no estamos haciendo o definiendo de manera explícita que estas reglas sean las del mercado competitivo, sino que siguen ciertas reglas para intercambiar sus dotaciones de bienes, ¿sí? Algo que es importante también mencionar es que por ahora vamos a considerar un escenario en donde simplemente los cambios, digamos, en la asignación, desde la asignación inicial hasta la asignación final de consumo, ¿sí? No van a producirse en un escenario en donde los agentes tengan la posibilidad o accedan a tecnologías que les permiten transformar unos bienes en otros. Ese va a ser el siguiente modelo que vamos a analizar. Este contexto, digamos, de equilibrio general, pero le vamos a sumar la producción. Por ahora nos vamos a centrar en un escenario en donde los agentes solo tienen ciertas cantidades de bienes que intercambian, y a eso le llamamos modelo de intercambio puro. Para el análisis de este escenario vamos a considerar esta notación. Vamos a tener WIJ va a representar la cantidad del bien y que el agente J tiene como dotación, ¿no? Entonces, el subíndice va a representar el bien específico que estemos considerando y el superíndice J va a representar al consumidor específico, ¿sí? O sea, el agente va a ser denotado por J y el bien en particular por la letra I. X y J va a ser la cantidad del bien Y consumida por el agente J. Entonces noten que estamos diferenciando
lo que el agente tiene como dotación del bien, lo que recibe, digamos, inicialmente, la forma en la que inicialmente se distribuyen los bienes en la economía, de lo que finalmente consume el agente J luego de producido el intercambio, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar de esta manera la dotación inicial de las cantidades consumidas, ¿no? Efectivamente consumidas. Ahora, claramente, el agente siempre puede decidir no intercambiar y consumir su propia dotación, en cuyo caso lo que vamos a tener es que para cualquier bien Y, X será igual a W, ¿no? Luego vamos a definir como WJ sin el subíndice I, la canasta que el agente J tiene como dotación, ¿no? Entonces va a ser una descripción de las diferentes cantidades de cada uno de los bienes que tiene el agente J. Entonces vamos a considerar que hay bienes desde 1 hasta el bien K. Y luego, por lo tanto, la denominación XJ va a representar la canasta que el agente J consume, ¿no? Entonces esta es la canasta que tiene como dotación y esta es la canasta que consume. Y luego vamos a tener aquí la especificación de las asignaciones. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros como una asignación? Una asignación es una descripción de cómo los bienes, en este contexto de un modelo de intercambio puro, de cómo los bienes se distribuyen entre los diferentes agentes que forman parte de la economía. Entonces, en este caso, si consideramos N agentes y K bienes, una asignación es una descripción de cómo estos K bienes se distribuyen entre los N agentes, ¿sí? Y vamos nuevamente a diferenciar la dotación, la asignación inicial con la letra W. Entonces, W será una especificación de cómo los bienes han sido inicialmente distribuidos entre los agentes. Bien, entonces, ¿cuáles son los supuestos básicos que vamos a considerar al desarrollar este modelo de intercambio puro? Vamos a considerar que hay un único tipo de agente, que son los consumidores, ¿no? Entonces, solo son relevantes las decisiones, en este caso, de consumo, y el intercambio, digamos, tiene como propósito precisamente dar lugar a un escenario que resulte mejor para los agentes. Cada consumidor, entonces, va a estar descrito completamente por sus preferencias, o alternativamente por su función de utilidad, que precisamente tiene como objetivo reflejar adecuadamente estas preferencias, la forma en la que los agentes ordenan las diferentes canastas de consumo en función de su bienestar, y por su dotación inicial de los K bienes que existen en la economía. Entonces, esos son los dos elementos que caracterizan a los agentes. Sus preferencias, que pueden estar recogidas por una función de utilidad, y sus dotaciones iniciales de bienes, ¿sí? ¿Cuál es la racionalidad que le vamos a atribuir a cada consumidor? Vamos a suponer que cada agente busca elegir aquella canasta que le genere el mayor bienestar posible entre las canastas disponibles, dadas las reglas del intercambio, ¿no? Entonces, entre aquellas a las que puede acceder, dadas las reglas del intercambio, lo que va a buscar el agente es elegir la mejor, ¿no? Y la mejor en este caso implica que constituya la canasta que le genera individualmente el mayor bienestar, ¿sí? Vamos a considerar entonces escenarios en donde no existen externalidades, ¿sí? Ya habíamos mencionado, digamos, caracterizado brevemente cada uno de estos elementos: bienes públicos, información incompleta o imperfecta, ni incertidumbre. Ninguno de estos elementos, que luego vamos a analizar uno a uno en la siguiente clase, van a ser parte de este problema de decisión. En particular vamos a fijarnos sobre todo en ese contexto en la inexistencia de externalidades, como luego vamos a ver, nos va a asegurar que se cumplan ciertas condiciones importantes para luego poder afirmar que se satisfacen el primer y el segundo teorema del bienestar, ¿sí? Entonces, cuando decimos que no existen externalidades, lo que estamos diciendo, recuerden, es que no existen, digamos, que las decisiones de consumo, ya que estamos considerando un modelo de intercambio puro en este escenario, de un agente en particular, no afectan, ¿no?, el bienestar de otros agentes de una manera que no sea reflejada en los precios, ¿sí? Entonces, eso vamos a
excluirlo, digamos, como un elemento del análisis, vamos a simplificar el análisis y considerar este escenario habitual en el que no existen externalidades, no existen bienes públicos, son bienes privados los que se transan en el mercado, bienes excluibles y rivales, información completa o imperfecta, ni incertidumbre. Todos estos elementos, si es que no quedan del todo claros, pueden ustedes repasar la primera clase donde se hizo un repaso general de los modelos que vamos a trabajar en la clase, ¿sí? Bien, el modelo de intercambio puro, ¿sí? Implica la introducción de algunas definiciones, ¿no? Que luego de hecho vamos a extender también para el escenario en donde incluyamos el problema de la producción. Vamos a decir que una asignación es factible si es físicamente posible de alcanzar, ¿no? Y en una economía de intercambio puro, entonces, si asumimos que los agentes tienen preferencias monótonas, ¿recuerdan cuál era el supuesto de preferencias monótonas que implicaba? ¿Qué quería decir que los agentes tienen preferencias monótonas? Creo que hasta ahora solo he escuchado la intervención de Naomi en clase. Tienen... a ver. Ya, es una implicancia, ¿no es cierto? Si las preferencias son monótonas, entonces las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, eso está muy bien. Ya, podemos decirlo como menciona también Jesús, es decir, que los agentes prefieren más de los bienes, ¿sí? Entonces decimos que, en efecto, un agente tiene preferencias monótonas si es que prefiere una mayor cantidad de un determinado bien a una menor cantidad del bien, ¿no es cierto? Entonces, también podemos hablar de preferencias localmente no saciadas para hacer, digamos, acotar el escenario específico a un contexto en donde podría eventualmente existir un escenario de saciedad, pero nos vamos a centrar nosotros típicamente en escenarios en donde esto no ocurre, es decir, donde el punto de saciedad está fuera, digamos, del conjunto factible para la gente, ¿no? Entonces, eso implica a su vez que las curvas de indiferencia, como se mencionó anteriormente, tengan pendiente negativa. ¿Por qué tienen pendiente negativa? Porque las curvas de indiferencia, ¿no?, contienen todas las combinaciones de bienes que le generan el mismo nivel de bienestar al consumidor. Si tuvieran pendiente positiva, eso implicaría que canastas con más de ambos bienes son igualmente preferidas a canastas con menos de ambos bienes, ¿no? Por lo tanto, eso no es consistente con el supuesto de preferencias monótonas. Y entonces estamos considerando este caso particular, es decir, donde estamos considerando que los agentes desean los bienes, ¿no? Y por lo tanto prefieren una mayor cantidad del bien a una menor cantidad de un determinado bien, ¿no? Si es que no introdujéramos el supuesto de preferencias monótonas, ¿no?, entonces lo que encontraríamos en lo que respecta a esta definición de lo que sería una asignación factible es que la suma de las cantidades consumidas para cada uno de los bienes tiene que ser menor o igual que las cantidades totales existentes de esos bienes en la economía, ¿no? Entonces, una asignación posible de alcanzar en el contexto de un modelo de intercambio puro, ¿no?, constituye en este escenario una redistribución de las dotaciones iniciales. Cualquier redistribución o reasignación de las dotaciones iniciales va a ser una asignación factible, ¿no? Ahora, la idea, entonces, para ser menos estrictos y no introducir directamente el supuesto de preferencias monótonas, así lo pueden encontrar en algunos libros de texto también, es que las cantidades totales consumidas de cada uno de los bienes, ¿no?, no pueden exceder las cantidades disponibles del bien. De lo contrario, claramente no sería una asignación factible, ¿no? Bien, entonces,
¿Qué podemos desprender de esta definición de asignaciones factibles? Un primer elemento es que la asignación inicial es necesariamente una asignación factible porque las asignaciones factibles son reasignaciones de las asignaciones iniciales de los bienes, ¿no? Notemos además que la asignación final, ¿no?, que resulta del proceso de intercambio puede ser o no distinta de la asignación inicial, ¿no? Cuando veamos el modelo de intercambio puro con dos agentes y dos bienes, estos elementos van a quedar claramente mejor especificados, pero digamos la idea general se entiende. Claramente no es posible consumir más allá de lo que existe en la economía, y en este caso lo que existe en términos de bienes son simplemente las dotaciones iniciales que los agentes tienen como consumidores. Por lo tanto, lo que se puede consumir es o bien directamente la dotación inicial o bien alguna reasignación de esa dotación inicial, ¿no?, que dé lugar a canastas de consumo diferentes. Bien, entonces ya les había adelantado, para trabajar con un escenario incluso más sencillo, nuevamente siguiendo la propuesta metodológica de Walras, lo que tenemos aquí es que vamos a empezar con el más sencillo entre los modelos de intercambio puro, que es un modelo donde hay dos agentes que intercambian dos bienes, ¿sí? En este caso, entonces, ¿qué es una asignación factible? Y aquí queda quizás mejor especificado. Una asignación factible es una asignación, ¿no?, una forma de distribuir los bienes entre los dos agentes, ¿no?, el agente 1 y el agente 2, tal que la suma de las cantidades que el agente, que la suma de las cantidades que los dos agentes consumen del bien 1 es igual a la suma de la cantidad existente de ese bien en la economía, ¿no?, que sería la suma de lo que el agente 1 tiene como dotación del bien 1 y lo que el agente 2 tiene como dotación de ese mismo bien, ¿sí? Y lo mismo, digamos, una condición análoga se tiene que cumplir para el bien 2, ¿sí? Ahora, recuerden, estamos aquí implícitamente asumiendo que los agentes tienen preferencias monótonas y que por lo tanto la asignación que corresponde al consumo, ¿no?, es una reasignación completa de los bienes existentes, ¿no? Entonces no hay bienes que no se estén consumiendo en esta economía, ¿sí? Pero para hacer, digamos, la definición se sigue satisfaciendo en el contexto de este modelo si es que consideráramos desigualdad no estricta, ¿sí? Entonces, en este caso, diríamos que las cantidades consumidas de cada bien tienen que ser menores o iguales a las cantidades existentes de cada bien, ¿sí? Y una de las ventajas de estudiar este modelo simplificado es que puede ser representado gráficamente haciendo uso de lo que vamos a denominar la caja de Edgeworth, ¿ya? ¿Qué es la caja de Edgeworth? Es un diagrama bidimensional que permite representar gráficamente, ¿sí?, toda reasignación o distribución factible de los bienes entre los agentes, incluyendo la dotación inicial, así como sus preferencias y en el contexto específico de un escenario en el que se considera dos agentes que intercambian dos bienes, ¿no? Entonces, en el contexto de un modelo de intercambio puro 2x2, así es como lo vamos a denominar de manera sintética, todos los elementos relevantes para entender la decisión de los agentes en ese escenario de intercambio puro pueden ser representados utilizando la caja de Edgeworth, esa representación gráfica. Entonces, para poder entender, digamos, cómo vamos a definir esta caja, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos la representación, ¿no?, de una, le vamos a llamar caja, pues un rectángulo claramente, ¿no? Una representación en la que vamos a luego considerar estos elementos, ¿no? Estamos aquí definiendo el punto 0,0 para el agente 1 y el punto 0,0 para el agente 2. Pero antes de fijarnos en eso, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener que la base, ¿sí?, de este rectángulo va a representar la cantidad existente en la economía del bien 1, ¿sí? Puede ser también del bien 2. Por convención se considera que en la base se mide el bien 1 y
la altura, ¿sí?, mide la cantidad existente en la economía del bien 2, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a poder nosotros identificar dentro de este rectángulo lo que vamos a conocer como el punto de dotación inicial, que es como inicialmente estos bienes se distribuyen en la economía, ¿no? Entonces, aquí noten que este punto W mide y va a medir a su vez la cantidad que el agente 1 tiene como dotación, ¿no?, al que estamos denominando W11, W21, ¿no? Sería la cantidad que el agente 1 tiene como dotación del bien 1 y la cantidad que el agente 1 tiene como dotación del bien 2, y al mismo tiempo mide, porque, por las características que acabamos de señalar, la dotación del agente 2, ¿cierto? Entonces noten, esta distancia vertical sumada a esta otra, claramente representa la cantidad total del bien 2 en la economía, ¿sí? Por lo tanto, un punto dentro de esta distancia vertical representa una determinada distribución del bien 2 entre ambos agentes. Lo mismo en el caso del bien 1, cuando lo medimos en el eje horizontal, ¿no es cierto? Entonces, si consideramos ambos elementos de manera simultánea, lo que estamos notando es que un punto dentro de esta caja representa entonces una asignación factible de los bienes entre los agentes, ¿sí? Y en consecuencia, dado que una de esas asignaciones factibles es necesariamente la dotación inicial, podemos nosotros representar la dotación inicial de los bienes, la forma en la que inicialmente se distribuyen los bienes entre los agentes, como un punto dentro de esta caja. Si, por ejemplo, consideráramos este punto de aquí como el punto de dotación inicial, si este fuera el punto de dotación inicial, ¿qué implicaría este punto? Un punto en los extremos de la caja, por ejemplo, en este extremo de aquí. En este punto, el agente 1 tiene la dotación, toda la dotación ¿de qué bien? 2. Del bien 2, muy bien. Y el agente 1, y el agente 2, perdón, entonces tiene toda la dotación Del bien 1. del bien 1, ¿no es cierto? Bien, entonces en este punto lo que tendríamos es que el agente 1, ¿no?, tiene toda la dotación del bien 2 y el agente 2 tiene toda la dotación del bien 1, ¿no? En un punto como este, ¿qué ocurre? En este extremo. Lo mencioné, de hecho, hace un momento. El agente 2 no tendría toda la dotación del bien 1 y del bien 2. El agente 2 tendría toda la dotación del bien 1 y del Sí. bien 2. No sé si me puedes decir tu nombre para ir conociéndolos un poco, porque aquí solo lo puse. Andrea. ¿Perdón? Andrea. Andrea, gracias Andrea. En efecto, en este punto, ¿no?, en estos extremos, el extremo inferior izquierdo y el extremo superior derecho, tenemos escenarios en los que uno de los dos agentes tiene la dotación completa de los dos bienes, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, ese es el punto 0,0 para el agente 1, ¿no? Y por lo tanto, este sería el escenario en donde el agente 2 tiene toda la dotación del bien 1 y toda la dotación del bien 2, ¿no? Mientras que en este punto, ¿no?, tendríamos más bien que es el agente 1 quien tiene toda la dotación del bien 1 y toda la dotación del bien 2, ¿no? Y en este otro punto extremo, ¿no?, lo que tendríamos es que el agente 1 tiene toda la dotación del bien 1 y el agente 2 tiene toda la dotación del bien 2. Cualquier punto interior, entonces, implica un escenario en donde lo que nosotros tenemos es que ambos agentes, ¿no?, tienen cantidades positivas de los bienes, mientras que en los extremos de la caja lo que vamos a tener es que uno de los agentes tiene toda la dotación de un bien y
el otro agente o puede tener toda la dotación del otro bien o esta cantidad se la distribuyen entre los dos. Entonces, por ejemplo, si consideráramos un punto exactamente a la mitad dentro de esta línea horizontal superior, ¿no? Entonces estaríamos considerando un escenario en donde el agente 1 tiene toda la dotación del bien 2, pero se distribuyen en partes iguales, ¿no? Si es que es exactamente en la mitad de esta caja, la cantidad total del bien 1 entre los dos, ¿no? Entonces podemos ver con claridad que en este escenario de un modelo 2x2, cualquier punto en la caja, ya sea que esté estrictamente inscrito al interior de la caja o que pertenezca a los extremos de la caja, lo que tenemos es que esta representación gráfica contiene todas las asignaciones factibles en esta economía, ¿sí? Bien, recuerden el chat está abierto si hay alguna duda que quieran plantear. Ahora, esta caja no solo nos permite representar las asignaciones, ¿no? Las diferentes asignaciones factibles y el punto de dotación inicial. También nos va a permitir representar las preferencias de los agentes. En este caso tenemos representadas aquí las curvas de indiferencia que corresponden al agente 1. Noten que al representar de esta manera las curvas de indiferencia estamos asumiendo implícitamente todo un conjunto de supuestos sobre las preferencias, ¿no es cierto? Ustedes recordarán de su curso de Microeconomía 1 que para que las curvas de indiferencia adopten esa forma se tenían que cumplir toda una serie de acciones, ¿no es cierto? Entre ellos, recuerden, para empezar las preferencias tenían que ser racionales, ¿no? Es decir, completas y transitivas, ¿no? Eso es común para todas las preferencias para poder nosotros plantear cualquier modelo, digamos, de decisión del consumidor. Necesitamos esos supuestos de partida, ¿no? Que las preferencias sean transitivas y las preferencias sean completas. Es decir, que si se prefiere la canasta A a la canasta B, y la canasta B a la C, entonces se prefiere a la canasta A a la C, por ejemplo. Eso es lo que corresponde a preferencias transitivas, y en lo que corresponde a las preferencias completas, quiere decir que los consumidores son capaces de comparar cualquier par de canastas, es decir, que dadas dos canastas, el consumidor siempre va a ser capaz de decir si prefiere la canasta A a la B, si prefiere la B a la C, o si es indiferente entre estas, ¿no? Ya en el curso de Microeconomía 1 ustedes habrán evaluado o analizado qué tan fuertes serán estos supuestos, ¿no? Pero esos son como los elementos básicos. Necesitamos que las preferencias sean racionales en primer lugar. Adicionalmente, en general se asume que las preferencias son continuas. ¿Por qué imponemos el supuesto de continuidad? Porque nos facilita el tratamiento matemático del problema. Eso nos permite asegurar que existe una función de utilidad que representa adecuadamente las preferencias. Entonces tenemos preferencias racionales, continuas, además vamos a suponer que son estrictamente monótonas y estrictamente convexas, ¿no? Y eso precisamente da lugar a esta forma de la curva de indiferencia. En particular, el supuesto de convexidad estricta supone que la tasa marginal de sustitución decrece a lo largo de la curva, es decir, la tasa a la que un agente está dispuesto a renunciar o a intercambiar un bien por otro, ¿no? O por incrementos marginales sucesivos de otro bien, va a ir reduciéndose a medida que la gente tiene más y más de este último bien, ¿no? Bien. Entonces, en ese escenario, asumiendo esos supuestos que van a caracterizar lo que nosotros en el curso vamos a llamar preferencias regulares, vamos a tener esta representación de las curvas de indiferencia. Entonces, solo en síntesis, cuando nosotros hagamos referencia a preferencias regulares, nos estamos refiriendo a preferencias que cumplen con todos estos supuestos que acabo de mencionar y que por lo tanto se representan con la forma típica que adoptan las curvas de indiferencia en los libros de texto, ¿no? Otras curvas de indiferencia alternativas son las que corresponden, por ejemplo, a la de los bienes complementarios perfectos, que tienen forma de L, y a los bienes perfectamente sustitutos, que tienen una forma de líneas rectas con pendiente negativa, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos, digamos, estos casos
extremos que en realidad corresponden a diferentes valores de lo que se denomina el parámetro que corresponde a la elasticidad, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo que nosotros vamos a tener es que la forma en la que vamos a representar gráficamente algunos elementos importantes del problema de decisión van a cambiar ligeramente. Típicamente en clase nos vamos a concentrar en el uso de curvas de indiferencia que adoptan esta forma típica, y en prácticas más bien van a poder explorar, digamos, las consecuencias que tiene el utilizar o el considerar otro tipo de preferencias, ¿sí? Bien, entonces, sea que los agentes tengan preferencias regulares representadas por ese tipo de curvas de indiferencia o tengan otro tipo de preferencias, lo que nosotros tenemos es que en cualquier caso, cualquiera sea el tipo de preferencias que tienen los agentes, podemos representarlas en esta caja. Incluso preferencias que no satisfacen esos axiomas, preferencias cóncavas, por ejemplo, con tramos en los que hay concavidad en las preferencias, etcétera, las podemos representar en esta caja. ¿Por qué? Porque básicamente las preferencias se representan con curvas de indiferencia, y las curvas de indiferencia no son otras cosas que representaciones gráficas de todas las combinaciones que le generan el mismo bienestar a la gente. Entonces, claramente aquí lo que nosotros vamos a tener es que cualquier curva de indiferencia inscrita estrictamente en la caja representa simplemente cómo el agente ordena todas las canastas accesibles, dadas las cantidades existentes de bienes en la economía, ¿no? Claramente estas curvas de indiferencia se pueden exceder el lugar de la caja, porque simplemente son representaciones de cómo los agentes ordenan las canastas. Pero si es que tenemos que la curva de indiferencia corresponde a un punto exterior de la caja, claramente ese es un punto que no es alcanzable, ¿sí? Porque en la caja están contenidas todas las cantidades, digamos, posibles, o todas las asignaciones factibles en el contexto de este modelo de intercambio puro, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros nos centramos y nos fijamos en este punto, el punto 0,0 para el agente 1, entonces lo que vamos a ver es que el bienestar de la gente, dado ese supuesto de preferencias regulares, crece, ¿no?, hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Entonces, en esta dirección aumenta el bienestar de la gente. Claramente, dados estos supuestos, lo que tenemos es que el punto, digamos, de esta caja que le generaría el mayor bienestar sería el punto en el que el agente 1 logra tener todos los bienes, ¿no? O la cantidad total de ambos bienes, en este caso. Mientras que, al evaluar las preferencias del agente 2, lo que nosotros vamos a hacer es más bien ir en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, como este es el punto 0,0 para el agente 2, ¿no?, entonces claramente a medida que nos movamos desde este extremo hacia abajo, ¿no?, en esa dirección, hacia abajo y hacia la izquierda, el bienestar del agente 2 se irá incrementando, ¿sí? Entonces, cuando nos movemos en esta dirección, el bienestar del agente 2 se incrementa. Noten entonces que es como si hubiéramos invertido, ¿no?, el eje, mejor dicho, el plano habitual de decisión en el consumo, ¿no? Entonces simplemente lo estamos volteando para el caso del agente 2, de modo que podamos construir en esta caja la caracterización de este modelo, ¿sí? Bien, entonces todo claro hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, ahora nos vamos a preguntar precisamente por las ganancias del intercambio, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que en este modelo de intercambio puro, lo que los agentes tienen son inicialmente ciertas canastas, pero eventualmente podría haber posibilidad de que logren acceder a un mayor bienestar si es que intercambian parte de los bienes que tienen como dotación inicial, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué tipos de intercambios pueden ocurrir en este modelo 2x2? Y para responder esta pregunta, lo que vamos a evaluar es el conjunto de reasignaciones de la asignación inicial, que son
débilmente preferidas por ambos agentes. Entonces nos vamos a preguntar qué reasignaciones de los bienes entre los agentes, partiendo desde el punto de dotación inicial, serían preferidas por ambos agentes, en cuyo caso serían estrictamente preferidas por los dos, o serían preferidas por un agente y le generarían indiferencia al otro, ¿no? Entonces, en ese escenario del modelo 2x2, recuerden, nosotros partimos de un punto de dotación inicial y representamos las curvas de indiferencias de ambos agentes que pasan por ese punto de dotación inicial, ¿no es cierto? Esta curva de indiferencia, que claramente se extiende a lo largo de toda la caja, ¿no? Aquí estoy representando un tramo, digamos, de esa curva de indiferencia, representa todas las combinaciones de bienes que al agente 1 le generan el mismo nivel de utilidad que su dotación inicial, ¿cierto? Porque recuerden que este punto de aquí representa a la vez el punto de dotación para el agente 1, porque mide cuánto tiene del bien 2 y cuánto tiene del bien 1, ¿no? Y a su vez representa el punto de dotación para el agente 2. Entonces, de manera análoga podemos nosotros representar, ¿no?, cuáles son las combinaciones de bienes que le generan al agente 2 el mismo bienestar que su dotación inicial, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva de indiferencia del agente 1 y la curva de indiferencia del agente 2 que pasan por el punto de dotación inicial. Como les digo, aquí estamos representando solo una parte de esta curva, ¿no es cierto? La idea es que esta curva, digamos, se extiende por toda la caja, ¿no? Bien, entonces, aquí podemos encontrar nosotros entonces una caracterización de lo que serían todas las reasignaciones, una caracterización gráfica de lo que serían todas las redistribuciones de la dotación inicial que les generarían a ambos agentes un nivel de bienestar mayor o igual al que corresponde a su dotación inicial. ¿Cuál sería la representación gráfica de esas distribuciones que mejoran el bienestar de los consumidores? A ver, noten lo siguiente. Si nosotros partimos de la curva de indiferencia del agente 1, aquella que pasa por el punto de dotación inicial, nosotros claramente sabemos que todas las canastas, ¿no?, o todas las combinaciones de bienes que están por encima de esta curva, ¿sí?, ¿no?, toda el área sombreada que corresponde a lo que se denomina el conjunto superior a esta curva de indiferencia, ¿no?, las combinaciones que están por encima, claramente le generan un mayor bienestar al agente 1, ¿no es cierto? Mientras que si partimos desde el punto de vista del agente 2, como sabemos que sus preferencias crecen en este sentido, sabemos que todas las que todas las combinaciones de bienes que están, para nosotros, digamos, visualmente están por debajo de la curva, pero en realidad, considerando que está volteado el eje de decisión, entonces en realidad es todas las combinaciones que están estrictamente por encima de su curva de indiferencia, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es que esas serían las canastas preferidas por el agente 2. Entonces aquí, como menciona su compañera, el conjunto, ¿no?, o el área sombreada contenida en la intersección de ambos conjuntos, ¿no?, lo que correspondería precisamente a esta área de aquí, ¿no?, representaría todas las redistribuciones posibles de esa asignación inicial que mejoran el bienestar de ambos agentes, o al menos mejoran el de uno sin afectar al otro agente, ¿no? Entonces, esta área precisamente corresponde a lo que vamos a denominar el área de intercambios mutuamente beneficiosos, ¿sí? Entonces, corresponde, digamos, a todas aquellas redistribuciones de la asignación inicial que mejoran estrictamente el bienestar de ambos consumidores, en cuyo caso estaríamos haciendo referencia al área estrictamente contenida entre estas dos curvas de indiferencia, en la intersección de los conjuntos superiores de ambos agentes,
Y si consideramos adicionalmente aquellas reasignaciones que mejoran el bienestar de uno sin afectar el del otro, entonces también estaríamos considerando los contornos de esta área. Entonces, si por ejemplo nos movemos de un punto como W a un punto, por ejemplo, en sobre la curva de indiferencia de la gente 2, pero que esté a la derecha, no, a la izquierda y por encima del punto W, ¿no? En un punto como este, por ejemplo, entonces claramente el bienestar de la gente 2 se habrá permanecido inalterado, pero el bienestar de la gente 1 claramente se habrá incrementado, ¿no es cierto? Bien, entonces, en ese escenario nosotros tenemos un resultado como ese. Por lo tanto, si por ejemplo, si nos moviéramos a cualquier punto dentro de esta área, entonces claramente estaríamos en una situación en la que se ha mejorado el bienestar de ambos agentes o al menos el de uno de ellos, ¿sí? Bien, a esta área la vamos a llamar el área de intercambios mutuamente beneficiosos y noten que está definida como el área que corresponde a la intersección de los conjuntos de contorno superior de las curvas de indiferencia de ambos agentes que pasan o contienen al punto de dotación inicial, ¿sí? Bien, ahora, si como resultado del intercambio la canasta de consumo final es distinta de la canasta inicial, entonces, claramente, cada agente habrá renunciado a una cierta cantidad de un bien para aumentar su consumo del otro bien, ¿no es cierto? Si vemos nosotros el ejemplo anterior, si pasamos de un punto como W a un punto dentro del área de intercambios mutuamente beneficiosos, que es a donde suponemos que nos lleva el intercambio, porque de lo contrario, digamos, los agentes no tendrían incentivos a intercambiar, sino más bien su bienestar empeora, ¿no es cierto? Entonces, claramente van a tener incentivos siempre que puedan mejorar sus resultados, ¿no? Entonces, nos suponemos que el intercambio nos conduce a el área de intercambios, a un punto interior del área de intercambios mutuamente beneficiosos. Bien, entonces, en ese escenario, lo que vemos es que si, por ejemplo, nos desplazamos de un punto como W a un punto interior, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo como resultado del intercambio es que un agente entrega una cierta cantidad de un bien y recibe a cambio una cierta cantidad de otro bien. La pregunta que nos hacemos ahora entonces es, ¿qué agente renuncia a qué bien? ¿Qué podemos nosotros inferir a partir de las dotaciones iniciales y del bienestar que los agentes alcanzan en ese punto de dotación inicial en lo respecto de la dirección del intercambio, es decir, también llamado patrón del intercambio, que básicamente implica la caracterización de qué bien es intercambiado por qué agente en la situación de intercambio, ¿no? Entonces, para poder identificar la dirección del intercambio, la pregunta que nos vamos a hacer es, o lo que vamos a hacer es analíticamente evaluar cuál es la tasa marginal de sustitución de cada agente en el punto de dotación inicial. Recuerden, la tasa marginal de sustitución lo que medía era la disposición a intercambiar un bien por otro, ¿no es cierto? Y gráficamente podía ser representada como la pendiente, ¿no?, de la recta tangente a la curva de indiferencia en cualquier punto, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es precisamente partiendo del punto de dotación inicial. Noten que aquí no estamos representando la caja de Edgeworth, simplemente estamos a partir del punto de dotación inicial dividiendo la caja de Edgeworth, o lo que sería, digamos, el plano que representan las asignaciones factibles en cuatro cuadrantes para poder precisar cuál es la dirección del intercambio, ¿no? Y aquí entonces tenemos precisamente lo que sería la recta tangente, ¿sí?, a la curva de indiferencia del agente 1 en el punto de dotación inicial, ¿no? ¿Qué representa esta recta tangente? Perdón, la pendiente de esta recta tangente representa a cuántas unidades del bien 2 el agente 1 está dispuesto a renunciar para incrementar marginalmente su consumo del bien 1, ¿sí? Bien, entonces
supongamos que esta es la recta tangente. Ustedes lo pueden comprobar, digamos, si se fijan en este gráfico de aquí, ¿no? Entonces aquí, digamos, ahí he forzado un poco la figura, ¿no? Si ustedes dibujan la recta, lo que sería la recta tangente, estarían representándola como la recta, ¿no? Que es tangente a esta curva de indiferencia de la gente 1 en este punto, ¿no? Entonces sería una recta que en realidad tiene una pendiente bastante más echada de la que yo reviso, de lo que yo he planteado en un gráfico posterior, pero la idea se sostiene, ¿no? Entonces si representan esa recta van a tener ustedes una recta así, ¿no es cierto? Y para el agente 2, si representan esa misma recta, lo que van a tener es una recta con una pendiente más empinada, ¿no? Entonces vamos a ver qué implica eso en lo que respecta a la dirección del intercambio. Pero lo que estoy representando, esas rectas, ¿no? Lo que representan es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A la curva de indiferencia en el punto de dotación inicial. Por lo tanto, representa a cuántas unidades del bien 2 cada agente está dispuesto a renunciar para incrementar marginalmente su consumo del bien 1, dada su dotación inicial. Porque como los agentes tienen estas preferencias regulares, entonces claramente su disposición a intercambiar un bien por otro cambia a medida que nos desplazamos por la curva, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es evaluar esa disposición a intercambiar en el punto de dotación inicial, ¿sí? Bien, entonces tenemos ese punto, tenemos la tasa marginal de sustitución del agente 1 y, dada la representación que hemos mostrado, tenemos la tasa marginal de sustitución del agente 2 un poco más empinada, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos inferir a partir de la comparación de estas tasas marginales de sustitución? Lo que nosotros vemos es que a cambio de renunciar a una unidad del bien 1, recuerden que el bien 1 se mide en el eje horizontal y el bien 2 en el eje vertical. Entonces, cuando nosotros pensamos en el agente 1, vemos que un desplazamiento de este punto a este punto implicaría una reducción en su cantidad del bien 1. Vamos a considerar que una reducción marginal es una reducción en una unidad del bien 1. Entonces, ¿cuánto exige del bien 2 el agente 1 a cambio de renunciar a una unidad del bien 1? El agente 1 exige a unidades del bien 2. Ahora nos preguntamos, ¿a cuántas unidades del bien 2 el agente 2 está dispuesto a renunciar para obtener esta unidad adicional del bien 1? Y lo que encontramos es que el agente 2 está dispuesto a renunciar a A más B unidades del bien 2 a cambio de obtener esta unidad adicional del bien 1, ¿sí? ¿Cómo notamos eso nosotros? Recuerden que como la cantidad que tiene el agente 1 se mide desde este extremo inferior izquierdo, mientras que la cantidad de bienes que tiene el agente 2 se mide desde el extremo superior derecho, entonces un desplazamiento en esta dirección, ¿no? Un cambio en esta dirección en la cantidad que tienen los consumidores, ¿no? Implica que el agente 1 pierde una cierta cantidad del bien 1. En este caso estamos considerando un cambio marginal, una unidad, ¿sí? Mientras que esto sería incrementar la cantidad que el agente 2 tiene del bien 1, ¿no? Entonces aquí lo que estamos teniendo es que el agente 1 está dispuesto a reducir su consumo del bien 1 en una unidad a cambio de recibir A unidades del bien 2, mientras que el agente 2 está dispuesto a renunciar a A más B unidades del bien 2 para incrementar su consumo del bien 1 en una unidad, ¿no? Si es así, entonces claramente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo que en esta dirección, cuando nos movemos en esta dirección, existen posibilidades para el intercambio mutuamente beneficioso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí aquello a lo que está dispuesto a ceder el agente 2 para recibir una unidad adicional del agente 1 supera lo que el agente 1 está dispuesto a exigir como mínimo para ceder esa unidad del bien 1, ¿no? Entonces, en consecuencia, en esta dirección, dada esa comparación entre las tasas marginales de sustitución en el punto de dotación inicial, habría lugar a un intercambio mutuamente beneficioso. Si analizamos la dirección opuesta, ¿no?
Es decir, ¿qué pasa si nos movemos hacia un punto en donde más bien el agente 1 incrementa su consumo del bien 1 y el agente 2 incrementa su consumo del bien 2? Dadas de esa comparación de las tasas marginales de sustitución, lo que nosotros tenemos es que en esta dirección no habría lugar a intercambios mutuamente beneficiosos. ¿Por qué? Porque para incrementar esa unidad adicional en el consumo del bien 1, el agente 1 solo está dispuesto a ceder a unidades del bien 1. Mientras que para poder ceder esa unidad del bien 1, el agente 2 exige A más B unidades del bien 2, ¿no? Por lo tanto, en este escenario claramente tenemos que en esta dirección no habría posibilidad de un intercambio mutuamente beneficioso. Pero eso, digamos, ocurre, ¿no? Porque en el punto de dotación inicial que estamos teniendo, la tasa marginal de sustitución del agente 2 es mayor a la del agente 1. Es decir, la cantidad del bien 2 a la que el agente 2 está dispuesto a renunciar para incrementar marginalmente su consumo del bien 1 supera a la del agente 1, ¿no? En este escenario tenemos que la dirección del intercambio nos va a llevar claramente a una situación en la que el agente 2 cede parte de su dotación del bien 2 para incrementar su consumo del bien 1. Y lo opuesto ocurre en el caso del agente 1. Mientras que si en ese punto de dotación la comparación de las tasas marginales de sustitución nos hubiera conducido, digamos, a una comparación opuesta, entonces claramente tendríamos más bien otra dirección del intercambio. Es decir, si en este punto de dotación inicial la tasa marginal de sustitución del agente 1 fuera mayor a la del agente 2, entonces la dirección del intercambio hubiera sido tal que más bien el agente 1 incrementa su consumo del bien 1 y por lo tanto cede parte de su dotación del bien 2. ¿Sí? Bien, entonces para aclarar esta definición lo que vamos a hacer, pero luego de el break vamos a desarrollar este primer ejercicio de aplicación. ¿Sí? Bien, entonces cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen llegar a través del chat. Vamos a hacer, como les decía, un break. Perdonen que me excedí unos minutos adicionales, pero no quería dejar de plantear, digamos, completamente esta primera parte. Así que los dejo con esas ideas y si hay dudas las podemos también aclarar como parte del desarrollo de este primer ejercicio de aplicación. Bien, entonces voy a detener la grabación por un momento. Justo la explicación que le acabo de dar a Abigail, perdonen, no se grabó. Sí, ahí sí quería pedirles que por favor, si me pueden hacer acordar, a veces me ha pasado eso. Bien. Ahora creo que sí está grabando. Sí. Bien. Pensé que sí lo había colocado, perdón. Bien, entonces en este primer ejercicio de aplicación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el agente 1 y el agente 2 tienen preferencias de tipo Cobb-Douglas. Vemos que las cantidades de ambos bienes simplemente se multiplican, entonces es como si tuviéramos aquí la cantidad del bien 1 en manos del agente 1, está multiplicada por la cantidad del bien 2 en manos del agente 1. ¿no? Entonces, como las preferencias dependen de las cantidades que cada agente consume, ¿no? Como hay externalidades, entonces en este escenario definimos de esa manera el tipo de preferencias Cobb-Douglas, ¿no? Simplemente se están multiplicando esas cantidades. Y cada una tiene un exponente de 1, por lo tanto en realidad estamos en un escenario en donde ambos parámetros de las preferencias son iguales. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? El agente 1 tiene 9 unidades del bien 1 y 4 unidades del bien 2, y el agente 2 tiene 4 unidades del bien 1 y 5 unidades del bien 2. ¿Cuántas unidades en total existen del bien 1 en esta economía? ¿De qué dimensión va a ser la base de la caja de Edgeworth? ¿De 13? 13, ¿no es cierto? Muy bien. Y, por lo tanto, la cantidad que existe del otro bien en la economía es
4 más 5, 9 unidades, ¿no? Entonces la dimensión de la altura de la caja de Edgeworth va a ser igual a 9, ¿sí? Bien, la primera pregunta es, ¿qué nivel de utilidad alcanzan los agentes en autarquía? Bien, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, simplemente vamos a reemplazar, ¿no?, los valores de las dotaciones en la función de utilidad. De ese modo, evaluamos cuál sería el nivel de utilidad que alcanzan los agentes en autarquía. En este caso, el agente 1 alcanza un nivel de utilidad de 36 y el agente 2 de 20. Estas unidades no son comparables. Recuerden que nosotros en principio no podemos comparar los niveles de utilidad de los agentes porque en realidad cualquier transformación monotónica de las funciones de utilidad originales ordena de la misma manera las preferencias. Recuerden que lo que nos interesa de la función de utilidad es que ordene de manera adecuada las canastas en función del bienestar que le generan a los consumidores. Que una función le asigne 100, mientras que otra le asigne 2, no es relevante, o sea, el número específico que le asigne no es relevante siempre que la forma en la que ordena las canastas sea la misma, es decir, que dos funciones tales que le asignan un mayor valor a aquella canasta que es más, que le genera más bienestar a la gente respecto de otras, representan de la misma manera las preferencias. Entonces, por eso, dada una función de utilidad, cualquier transformación monotónica de esa función de utilidad que representa adecuadamente las preferencias de la gente va a ser igual de útil, ¿no? Entonces, por eso, la comparación, ¿no?, entre agentes no es, digamos que no es informativa, ¿no? Eso no quiere decir que el agente 1 esté alcanzando un mayor bienestar que el agente 2, no necesariamente podemos inferir eso, ¿no? Porque recuerden además que el bienestar es algo subjetivo, razón por la que precisamente lo que nos interesa de la función de utilidad son sus propiedades ordinales, ¿sí? Bien, ahora, sin embargo, esta información sí es relevante cuando comparamos con esta misma función de utilidad cuál es el nivel de utilidad o el número que le asigna esta función a la canasta, a la dotación inicial versus la canasta, digamos, que podría eventualmente el agente alcanzar después del intercambio. Lo que esperaríamos es que de producirse un intercambio mutuamente beneficioso, entonces debería ocurrir que el nivel de utilidad del agente, de ambos agentes se incremente como resultado del intercambio, ¿no? Lo que estaría implicando que, dada la canasta de consumo final, el nivel de utilidad, ¿no?, de ambos agentes se incrementa. Es decir, este número es mayor para la canasta que consumen los agentes luego del intercambio, ¿no? Ahora, ¿qué podemos inferir nosotros a partir de la evaluación de las tasas marginales de sustitución de ambos agentes en su dotación inicial sobre su disposición a intercambiar y sobre la dirección del intercambio? Como estamos en el escenario de preferencias regulares, ¿no?, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Si es que las tasas marginales de sustitución son distintas en la dotación inicial, entonces podemos nosotros, a partir de ese resultado, decir que hay incentivos al intercambio, ¿no? Si son iguales, no vamos a poder decir eso, luego vamos a ver por qué. Pero, por lo pronto podemos decir que si son distintos, entonces puede haber incentivos al intercambio. Pero ¿qué vamos además a inferir sobre la dirección del intercambio, ¿no? En este escenario, nosotros lo que hacemos es primero obtener la expresión de la tasa marginal de sustitución para cada agente. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden que, dada la función de utilidad, podemos nosotros utilizar el ratio de utilidades marginales para definir esa tasa marginal de sustitución. Aquí estamos definiendo la tasa marginal de sustitución del bien X2 por el bien X1, es decir, esta sería la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. Así expresada, esa tasa representa a cuántas unidades del bien 2 está dispuesto a renunciar el agente para incrementar marginalmente su consumo del bien 1, ¿no? Y en este caso estaríamos diciendo que ese valor es de 4/9. Para el agente 1 estaría dispuesto, dada su consumo en la situación de dotación inicial, a renunciar a 4/9 del bien 2 para incrementar su consumo del bien 1, ¿sí?, en una unidad. Mientras que el agente 2 está dispuesto a renunciar a 5/4 unidades del bien 2 para incrementar en una unidad su consumo del bien 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Claramente, lo que nosotros tenemos es que
aquí la dirección del intercambio implica que qué agente renuncie a qué bien. ¿A qué bien? ¿Qué vamos a tener en el caso del consumo final? Perdón, aquí me he sacado el chat. ¿Qué podemos inferir de la dirección del intercambio a partir de este resultado? Tenemos que la tasa marginal de sustitución del agente 1 es claramente menor a la del agente 2, ¿no es cierto? Otra manera en la que lo podemos ver, porque recuerden que esta es a cuántas unidades del bien 2 está dispuesto a renunciar para incrementar marginalmente su consumo del bien 1, es decir que en la práctica, en la situación de dotación inicial, ¿no?, el agente 2 valora relativamente más el bien 1 que el agente 1, ¿no es cierto? Porque él estaría dispuesto a renunciar a 5/4 del bien 2 por esa unidad adicional del bien 1, mientras que el agente 1 estaría dispuesto a renunciar a solo 4/9 del bien 2 por esa unidad del bien 1, ¿no? Entonces, en la práctica, esta situación nos lleva a un escenario de intercambio en donde el agente 2, ¿no?, cede parte de su cantidad del bien 2 para incrementar su consumo del bien 1 y en consecuencia el agente 1 cede parte de su cantidad de, del bien 1 para incrementar su consumo del bien 2, ¿sí? Bien, entonces, dado ese escenario tenemos ese resultado y aquí tenemos entonces que el área de intercambios mutuamente beneficiosos precisamente se da en esta dirección. De haber encontrado la comparación opuesta, entonces el área de intercambios mutuamente beneficiosos hubiera estado de este lado, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que corresponde a esta definición. Algo que sí quería aclarar, porque a veces no se enfatiza suficiente sobre cómo interpretar las tasas marginales de sustitución, ¿sí?, es lo siguiente, ¿no? La tasa marginal de sustitución, cuando la definimos de esta manera, como la utilidad marginal de X1 sobre utilidad marginal del bien X2, ¿sí?, lo que mide es a cuántas unidades del bien 2 el agente está dispuesto a renunciar para incrementar marginalmente su consumo del bien 1, ¿sí? Si lo medimos de manera con el ratio inverso, no está mal, simplemente que su interpretación cambia. Por eso es bien importante que a la hora de definir y comparar las tasas marginales de sustitución, sepamos cómo se interpretan esos resultados, ¿no? En ambos casos, para hacer la comparación, tenemos que utilizar la misma forma de definir los ratios, de lo contrario estaríamos comparando algo que no es comparable, ¿sí? Si definimos de esta manera la tasa marginal de sustitución, lo que estamos midiendo es a cuántas unidades del bien 1 el agente está dispuesto a renunciar para incrementar marginalmente su consumo del bien 2, ¿sí? Entonces es la inversa. Noten que gráficamente la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia en cualquier punto. Entonces, cuando, dado un punto como este, la pendiente de esta recta tangente a la curva de indiferencia en ese punto expresa la tasa marginal de sustitución, ¿no? Por lo tanto, visto desde este punto de vista, estaríamos identificando este ratio, mientras que visto desde este segundo punto de vista, estaríamos identificando este ratio. Nos va a dar uno la inversa del otro, pero es la misma evaluación, ¿sí? Entonces, simplemente hay que interpretar adecuadamente. Cuando evaluamos las tasas marginales de sustitución en la dotación inicial, tenemos que elegir una de estas dos formas de expresar la tasa marginal de sustitución para comparar entre agentes. No podemos utilizar una para un agente y la otra para el otro agente, porque no estaríamos haciendo una comparación válida, ¿sí? Eso quería aclararlo. Bien. Entonces, volviendo a las diapositivas, ya hemos desarrollado esta... Ah, no, perdón. Estoy en el ejercicio de aplicación, volviendo a las diapositivas, ¿sí?
ya hemos desarrollado el tema de la dirección del intercambio, es decir, ¿qué podemos inferir a partir de la comparación de las tasas marginales de sustitución sobre la dirección del intercambio? Ahora, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos vamos a hacer? No solo en qué dirección es que se va a producir el intercambio, es decir, qué agente va a renunciar a qué bien, sino cuáles son esas asignaciones que agotan los incentivos a seguir intercambiando, ¿no? Entonces, hemos visto que si nos trasladamos desde el punto de dotación inicial a cualquier punto interior del área de intercambios mutuamente beneficiosos, entonces claramente ambos agentes ven incrementado su bienestar, logran un mejor resultado, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que no todos los puntos del área de intercambios mutuamente beneficiosos constituyen puntos que agotan los incentivos a seguir intercambiando. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos puntos del área de intercambios mutuamente beneficiosos que agotan los incentivos al intercambio? Entonces, eso ocurre cuando ya no es posible mejorar el bienestar de un agente sin empeorar el bienestar de otro agente, ¿sí? Entonces, para que eso ocurra, visto de manera general para cualquier tipo de preferencias, lo que tiene que ocurrir es que el área de canastas débilmente preferidas por el agente 1 no corte al conjunto de canastas débilmente preferidas por el agente 2. Si es que consideramos el caso específico, además de las preferencias regulares, lo que vamos a tener es que en esas asignaciones, ¿no?, las curvas de indiferencia de los dos agentes son tangentes, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Tenemos nosotros aquí la representación del área de intercambios mutuamente beneficiosos que ya habíamos representado anteriormente. Es esta área sombreada contenida en la intersección de ambas curvas de indiferencia, ¿cierto? O mejor dicho, de los contornos superiores de las curvas de indiferencia evaluadas en el punto de dotación inicial. Bien, entonces, consideremos un punto como N. Claramente, si nos desplazamos de un punto como W a un punto como N, ambos agentes logran un mejor resultado. Se trata de una asignación, ¿no?, que es preferida por ambos agentes. Ambos agentes prefieren la asignación N a la asignación W, ¿cierto? ¿Por qué? Porque logran obtener una canasta de consumo que les genera un mayor bienestar. Esto está estrictamente contenido en el contorno superior de las curvas de indiferencia de ambos agentes. Bien, pero si nosotros evaluamos cuáles son las curvas de indiferencia que pasan por ese nuevo punto N, ¿qué encontramos? Encontramos que sigue habiendo lugar para intercambios mutuamente beneficiosos, porque dado ese punto N, al representar nosotros las curvas de indiferencia que pasan por ese punto, encontramos que sigue habiendo, ¿no?, un conjunto que define precisamente la intersección entre las áreas que corresponden al conjunto del contorno superior de ambas curvas de indiferencia. En otras palabras, en el punto N, las curvas de indiferencia se siguen cortando, ¿sí? Bien, entonces sigue habiendo un área de intercambios mutuamente beneficiosos. ¿Hasta qué punto podemos nosotros encontrar seguir intercambiando de modo que se agoten esos incentivos a realizar nuevos intercambios? Entonces lo que vemos es que, dado este escenario de preferencias regulares, eso ocurriría en un punto, por ejemplo, como E, ¿sí? Entonces, en este punto como E, ¿qué es lo que tenemos? Las curvas de indiferencia de ambos agentes son tangentes. ¿Eso qué quiere decir? Se tocan en un solo punto. No hay forma, ¿no?, de, mediante una reasignación factible, mejorar el bienestar del agente 1 sin que eso implique que el agente 2 ve reducido su bienestar, ¿sí? Por lo tanto, dado este punto E, nosotros podemos concluir que en un punto como ese se han agotado los incentivos al intercambio. Ahora, eso no quiere decir que sea el único punto en donde esto ocurra.
podemos nosotros encontrar al interior del área de intercambios mutuamente beneficiosos un conjunto de puntos que cumplen con esa propiedad de agotar las ganancias del intercambio. Es decir, en todos estos puntos que estamos aquí considerando, ¿no?, lo que nosotros vamos a tener es que se da la tangencia entre las curvas de indiferencia de ambos individuos, ¿no? Ahora, decimos que esto se cumple para el caso específico de preferencias regulares, porque si nos situáramos en un escenario en donde las preferencias no son regulares, entonces no necesariamente la condición de tangencia es la que caracteriza a las asignaciones eficientes. Simplemente lo que necesitamos garantizar como criterio más general es que los conjuntos del contorno superior de ambos agentes no tengan más que, no se corten, ¿sí? Mejor dicho, que las curvas de indiferencia que pasan por la asignación específica que estamos considerando no se corten, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, consideramos el caso de un agente que tiene preferencias de este tipo, ¿sí? Y supongamos que eso está evaluado en el punto de dotación inicial, mientras que aquí tenemos las preferencias de un segundo agente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en este caso nuestra área de intercambios mutuamente beneficiosos? Sería esta área de aquí, la que está contenida entre estas dos curvas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo van a estar caracterizados los puntos en donde se agotan los incentivos al intercambio? Ustedes pueden claramente inferir que eso va a ocurrir, por ejemplo, en un escenario como este, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Claramente, aquí, dada la forma peculiar que adopta la curva de agentes que ven a esos bienes como complementarios perfectos, ¿no? Vamos a tener que en este punto las tasas marginales de sustitución de ambos agentes no se igualan, ¿sí? Sino que más bien aquí en un punto como este, sin embargo, sí se cumple que el conjunto del contorno superior no tiene ningún otro punto de corte, no hay una intersección entre estos dos áreas. Es decir, estas curvas de indiferencia no se están cortando. Por eso es que podemos definir a este punto como una nueva asignación factible, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros graficar, ¿no?, esta área y esa otra, ¿no? Ahora, esa intersección no tiene necesariamente que corresponder a un único punto, dependiendo de cuáles sean las formas que adoptan las curvas de indiferencia, se puede también cambiar. Por eso decía que la principal característica para definir las asignaciones que agotan los incentivos al intercambio corresponde a situaciones en donde las curvas de indiferencia en esa asignación no se cortan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver escenarios en donde tenemos, por ejemplo, a dos agentes que tienen preferencias por los bienes que corresponden a complementarios perfectos. Supongamos que estas son las preferencias del agente 2 y estas las preferencias del agente 1, ¿no? Entonces, en un escenario como este, lo que vamos a tener es que hay un conjunto de puntos en donde, digamos que corresponderían a asignaciones que agotan los incentivos al intercambio, ¿no? Y así vamos a poder encontrar lo que luego vamos a llamar el conjunto de Pareto o la curva de Pareto. En este caso no hay una curva precisamente, sino un área que define todas esas asignaciones eficientes, dada la forma particular que adoptan las preferencias de los agentes en este caso, que corresponde a complementarios perfectos. Entonces no tiene que ser un solo punto, no tiene que ser un punto en donde los agentes, o donde se logre la tangencia de las curvas de indiferencia y por lo tanto las tasas marginales de sustitución sean las mismas. Eso dependerá de cada escenario, pero lo que sí se cumple en todos los casos es que las asignaciones que cumplen con agotar los incentivos del intercambio tienen que ser tales que las curvas de indiferencia que pasan por esa asignación, las curvas de indiferencia de ambos agentes no deben cortarse, ¿sí? Bien, entonces, volviendo nosotros a
a las diapositivas, tenemos entonces dentro de esta área de intercambios mutuamente beneficiosos sería esta línea, digamos, la que corresponde a los puntos que agotan los incentivos al intercambio y que resultan de intercambios voluntarios. Ahora, ¿qué es entonces o qué es lo que vamos a denominar nosotros la curva de contrato o curva de óptimos de Pareto? La curva de contrato va a ser el conjunto de asignaciones dentro de la caja de Edgeworth, tal que no es posible mediante una reasignación factible, ¿no? Es decir, mediante una redistribución de las dotaciones iniciales entre los agentes, mejorar el bienestar de uno de los agentes sin empeorar el del otro, ¿no? En esos puntos, entonces, nosotros tenemos que se ha alcanzado lo que se denomina la optimalidad de Pareto o también la Pareto eficiencia, ¿sí? Cada punto entonces de la curva de contrato lo vamos a denominar un óptimo de Pareto. Como les decía, dependiendo del tipo específico de preferencias que estemos considerando, esto puede corresponder a una curva o puede corresponder más bien a un área, ¿sí? Entonces eso dependerá de las preferencias. En el escenario específico de preferencias regulares, sí, vamos a encontrar que la representación de estos puntos óptimos de Pareto corresponde a una curva que también vamos a denominar curva de contrato, ¿no? Si las preferencias entonces son regulares, estos puntos, esos óptimos de Pareto interiores van a estar caracterizados por puntos de tangencia entre las curvas de indiferencia de ambos consumidores. Y dada una dotación inicial de bienes, entonces el subconjunto de esta curva de contrato que está inscrito en el área de intercambios mutuamente beneficiosos, ese pequeño tramo que hemos representado en el gráfico anterior, este de aquí, ¿sí? Va a constituir aquellas asignaciones eficientes o asignaciones óptimas que resultan de intercambios voluntarios, claramente, ¿no? Porque sabemos que dados estas posibles, digamos, asignaciones, lo que nosotros tenemos es que el bienestar de ambos mejora respecto de la dotación inicial. Sin embargo, identificando el locus o la ubicación de todos estos puntos en los que se logra la tangencia de las curvas de indiferencia de ambos consumidores, nosotros vamos a poder tener caracterizada completamente la curva de contrato o curva de Pareto, ¿sí? Entonces, la curva de Pareto no se circunscribe a este tramo específico que resultaría de intercambios voluntarios, sino que corresponde a todos los puntos, ¿no?, en los que se logra la tangencia entre ambas curvas de indiferencia. Esto para el caso específico de preferencias regulares, visto de otra manera o desde un punto de vista más amplio, es un escenario en donde, dada la asignación específica que se está evaluando, lo que tenemos es que las curvas de indiferencia que pasan por ese punto que representa la asignación no se cortan, ¿sí? Entonces, en este escenario vemos que precisamente se logra, ¿no?, maximizar el bienestar de un agente dado el bienestar del otro agente. Es la manera en la que matemáticamente además vamos a formalizar esa caracterización de los puntos que corresponden a los óptimos de Pareto. Entonces, ¿qué es una asignación óptima en el sentido de Pareto o también una asignación eficiente, así como vamos a caracterizar nosotros la eficiencia? En el contexto de las clases del curso, vamos a utilizar la noción de Pareto para ello. Corresponde a una asignación en la que no es posible, mediante una reasignación de las dotaciones iniciales, mejorar el bienestar de todas las personas involucradas en un intercambio, o no es posible mejorar el bienestar de un agente sin empeorar el de otro agente. Dicho de otro modo, es un punto o un conjunto, digamos, de puntos en donde se agotan las ganancias del intercambio y por lo tanto ya no es posible a partir de ahí realizar nuevos intercambios que sean mutuamente beneficiosos, ¿sí? Bien, entonces, para definirlo de manera más formal, vamos a decir que una asignación factible, ¿sí?, es débilmente Pareto eficiente
si no existe ninguna asignación factible alternativa, tal que todos la prefieran estrictamente, ¿no? Mientras que vamos a decir que una asignación factible es fuertemente Pareto eficiente si no existe ninguna asignación alternativa, tal que todos los agentes prefieran débilmente esta última a la primera y algunos la prefieran estrictamente, ¿sí? Entonces, sin embargo, y eso lo pueden ver ustedes en el capítulo de Variant que he colgado en la plataforma, en la página 378, van a encontrar que se puede demostrar que estas dos definiciones, la definición de Pareto eficiencia débil y fuerte, son equivalentes en un escenario en donde se consideran preferencias continuas y monótonas, que es lo que típicamente nosotros vamos a considerar en el curso. Así que no vamos a hacer distinción entre la noción de Pareto eficiencia débil y fuerte. Vamos simplemente a referirnos a asignaciones que son Pareto eficientes, ¿sí? Y para terminar, luego ya viene el ejercicio de aplicación. Muy brevemente, se lo voy a retomar en la siguiente clase. ¿Cómo nosotros podemos obtener las asignaciones que son Pareto eficientes? Aquí solo les voy a dejar con una intuición gráfica y con eso termino la clase. Recuerden que en el escenario de preferencias regulares, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En la práctica, para identificar, digamos, una asignación eficiente, una en particular dentro de la caja de Edgeworth, ¿qué tenemos? Si ambos agentes tienen preferencias regulares, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, definir una curva de indiferencia para el agente 2, ¿sí? Es decir, definir un conjunto de combinaciones de ambos bienes que le generan al agente 2 un nivel de utilidad específico. Y nos preguntamos por el máximo nivel de utilidad que podría alcanzar el agente 1, dado que estamos exigiendo que el agente 2 alcance este nivel de utilidad. Supongamos, vamos a llamarlo U2 barra, ¿sí? Entonces, dado eso como restricción de nuestro problema, ¿sí? Nos preguntamos cuál es el máximo nivel de utilidad que puede alcanzar el agente 1. Y entonces, podemos nosotros, de hecho, ir representando sucesivas curvas de indiferencia. Pero ¿qué vamos a encontrar? Claramente, sujeto a esta restricción, la máxima utilidad que puede alcanzar el agente 1 corresponde a este nivel de utilidad. ¿Qué caracteriza a la curva de indiferencia, ¿no? Que está indexada por este nivel de utilidad, que es tangente a la curva de indiferencia del agente 2? Si la corta, claramente el agente 1 podría ver incrementado su bienestar mediante una reasignación. Es decir, si consideramos un punto como este, cumple la restricción de que el agente 2 alcance este nivel de utilidad, pero claramente el agente 1 podría mejorar su bienestar si es que nos movemos de un punto como este a un punto como este, por ejemplo, ¿no? Y aún así estaríamos en un punto en donde el agente 1 puede incluso mejorar aún más su bienestar. Cuando ya encontramos que el agente 1 no puede seguir incrementando su bienestar, cuando las curvas son tangentes, ¿sí? Entonces, con esa intuición gráfica respecto de cómo identificar las asignaciones que son Pareto eficientes, vamos a terminar la clase de hoy y luego lo vamos a ver formalmente en la clase del día jueves, donde también vamos a caracterizar el equilibrio walrasiano. Ahora mismo estoy colgando, digamos, las diapositivas de las clases del día jueves y vamos a, recuerden también leer completamente la bibliografía, es decir, los capítulos que están allí indicados en la carpeta, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, nos vemos el día jueves, cuídense mucho. Gracias.